Buenos días, Nati, buenos días a todos ahí, a los que están. Sí, un gusto saludarlos y estar aquí día viernes en la mañanita tempranito. Sí, con problemas de tecnología para poder empezar. Un clásico. A mí también me pasó en el primero, así que no te... no, es parte Es es parte parte de de, la experiencia. pero funcionó lo que queríamos hacer. Ahí ya hay algunas personas que pudimos invitar anoche, ya no íbamos a hacerlo masivo al principio. Así que empecemos nomás, ya está grabando eh, para aprovechar el tiempo. Ahí Buenísimo. yo tengo abierto la mayoría, o sea, yo creo que las personas que se conectaron son las personas de comunidad, así que ¿Mm? puedo ir viendo las preguntas que hacen en comunidad en relación a esto, así que empecemos nomás, Nati, con este gran tema que me gusta mucho, que lo planteamos y más que todo, me gustaría que te presentaras y avanzamos al tiro. Supuesto, así súper corto. Yo soy Nati Jacobs, llevo trabajando en e-commerce más de 13, 14 años, ya perdí la cuenta un poco, pero toda mi vida profesional me encanta el mundo de la tecnología, la transformación digital, las ventas por canales remotos, etcétera. Tengo un pasado en el retail, en consultoría internacional, en plataformas de e-commerce. La verdad es que es bien variado, lo que me ha hecho, digo yo de mí misma, una especie como de pulpo extraño donde yo me formé en negocios, pero la verdad es que me gusta mucho la parte tecnológica también. Entonces, ahí aprendí mucho de operaciones y distintas cosas, y hoy día me dedico a ser consultora de manera independiente y también soy docente de varios programas en varias instituciones. Así es que muy contenta por estar aquí y poder compartir sobre estas temáticas que tanto me gustan. Excelente, excelente ahí. Bueno, Nati, cuando la conocí, para mí, voy a hacer una breve introducción, que siempre le digo que es una de mis ídolas y referentes en este ámbito. Cuando entré al e-commerce Institute a estudiar, fue mi profe justo en el primer módulo, que es súper pesado obviamente. Así que la conozco por su pasión, me encanta su pasión y su forma de ver las cosas, y la forma de colaboración también. Así que te agradezco, Nati, enormemente que estés acá en este inicio del podcast, de mi podcast, que estoy súper contento, no me voy a explayar mucho sobre eso, así que comencemos con el tema que nos trae acá, que es cómo esta generación Z, esta nueva generación más digital que nació con la tecnología en la mano, está rompiendo este embudo de venta tradicional que veníamos trayendo antes del e-commerce o del comercio digital o la omnicanalidad que se está viendo mucho ahora. Así que, ¿qué piensas de eso para ir ya eh, conversando sobre este tema? Yo creo que es un tema que es fascinante porque básicamente es hablar de cómo las nuevas generaciones están cambiando sus comportamientos de compra, su comportamiento no solamente en el proceso de compra, sino que lo que pasa antes de la compra y post la compra, que debería ser una cosa como cíclica. Sabemos que siempre se ha explicado como un embudo, ¿cierto? Por un tema de entender cómo se mueven las masas, básicamente, porque arriba del embudo entra la gran mayoría y después terminan unos poco el proceso, y por eso tiene una forma de embudo, pero básicamente hay que entender que esto hace mucho tiempo ya se sabe que es cíclico, que después de una compra viene una recomendación o una recompra, ojalá que nos permita rentabilizar el cliente. Así es que encuentro que es súper interesante esta temática. Este es un estudio que salió en Vogue y nosotros lo conversamos un poquito con Álvaro. Primero que todo, creo que hay que hacer una pequeña diferencia, si me permites, que es que hablar cuál es la generación Z, porque la gente las confunde, ¿ya? Entonces, primero partamos por eso, ¿ya? Voy a hablar como de los que todavía estamos más o menos aquí de forma productiva y siendo compradores, ¿ya? Los Antes más de, antes antiguos, de eso, antes dime, de dime. eso, ¿qué te consideras tú? ¿En qué Yo, generación estás? yo soy Sí, millennial, yo soy sin preguntar la millennial. edad, sin preguntar la edad. Ahí me gustaría, así como tú dijiste, hacer el hincapié en las generaciones, para entender antes lo que tú quieres plantear. Ujú, exactamente, porque básicamente cuando uno, hay mucho tecnicismo al respecto, entonces uno lee la generación Z, es difícil, no sé, trabajar con la generación tanto. Con los millennials a nosotros nos hicieron pebre un poco,
tú también eres millennial. A nosotros nos hicieron peor un poco con el temas de empleabilidad y cosas como de nuestras decisiones de vida y cosas por el estilo. Entonces, hay muchos artículos que son muy interesantes. A mí me gusta toda esa temática que va más allá de la tecnología, que una cosa es generacional y de comportamiento, pero es muy técnica. Entonces, expliquémoslo un poquito. Desde los que estamos en el ciclo productivo, o sea, somos personas que o estamos trabajando o somos compradores activos, etcétera, los más antiguos, por decirlo así, la generación más anterior es la baby boomers, ¿ya? Que son las personas que nacieron hasta el 64, ¿ya? Después viene la generación X, que esta siempre se confunde con la Z. La generación X es la que está entre el 65 y el 80, o sea, que nacieron en esos años, hasta el 80. Después vienen los millennials, que son básicamente toda la década de los 80, todo lo que nacimos en la década de los 80 y hasta más o menos el 96, 97, hay algunos que lo extienden un poco hasta el 2000, por eso le pusieron millennials, pero básicamente se sabe que hay un cambio de paradigma que sucede justamente antes de todo lo que pasa el 2000, ¿cierto? La burbuja del 2000, los cambios tecnológicos, etcétera. Y es ahí donde salen los generación Z, que son aquellos que nacen desde 1997 hasta el 2012. Cabe decir que son personas que hoy en día están en la escuela, en el colegio, ¿cierto? Están ya llegando a su educación superior en el colegio, están en la universidad o están también, son los que están entrando a la fuerza de ventas, ¿ya? Personas de 25 años, 26 años, ¿se entiende? ¿Ya? Y después de eso viene otra generación, que es la generación alfa, que es como la que hay ahora hasta el presente, que son los niños, ¿ya? Y que vaya a saber uno después cuáles nombres van a tener o cómo se van a ir, porque se supone también que hay todos unos estudios que dicen que después las generaciones van a tener periodos como más cortitos porque los cambios van a ser más rápidos. Pero quería detenerme en eso porque mucha gente confunde la generación X con la Z, entonces es X, millennials, y Z, piensen en la Z como la gente que está entrando a trabajar ahora y los que están estudiando en la universidad o los años superiores de su escuela y colegio. Básicamente eso. Oh, buenísimo, buenísimo. Ahí te quería interrumpir un poco de cómo, porque diste un consejo muy bueno, o sea, una tendencia, que estas generaciones se van a volver, este rango de edad que tienen van a ser más cortos porque van a haber más generaciones y lo podemos traducir a los cambios de comportamiento muy rápidos que están relacionados con el marketing, con las compras, con las ventas y con lo que tú dijiste, o sea, vamos a tocar ese tema de cómo también la generación Z está impactando un poco en el trabajo, en la economía en sí, pero fue muy bueno el dato, muy buena esa conclusión de que las generaciones van a ir a tender siendo más cortas, Periodo más corto, porque claro. periodos más cortitos, porque ¿qué son las generaciones? En verdad es como que nosotros, bajo un criterio, agrupamos ciertas edades por comportamientos, ya sea de compra, tecnológico, etcétera. Entonces ahí quería ahondar que Vivencias que les toca, sí, sí, exactamente. Y, me gustó y mucho. sabes qué, algo también que esto el estudio que vamos a hablar hoy día de la parte del embudo, también quiero hacer una antecesión porque yo leo mucho sobre estos temas, de verdad me encanta. Otro estudio que leí hablaba justamente de cómo somos y cómo interactuamos con redes sociales. Y yo creo que si le preguntamos aquí a la gente que nos está acompañando, la que nos escuche después también, pienso que lo normal, puedo estar equivocada, pero bueno, el estudio dice esto, lo normal es creer que generaciones como la Z, que son estos niños jóvenes que nacieron con redes sociales, nacieron con este mundo, también que tienen una cosa muy cultural, muy arraigada a confundir un poco lo digital con lo real, que pasa un poco, eh, son las personas que comercialmente funcionan mejor en la venta de canales remotos o en la venta de redes sociales o con influencers, etcétera. Y los estudios comprueban que no es así, que la generación X, que son, no sé, nuestros padres, hablando de nosotros dos, y los millennials, somos básicamente mucho más influenciables en términos de lo que pueda decir un influencer, de lo que podemos encontrar en Google. Y, y fíjate que una de las primeras como alertas que se levantaron es que justamente la generación Z viene a comportarse muy distinto. Ya la generación Z, por ejemplo, no ve televisión. Entonces, por lo menos para temas de publicidad, o de modelos normales de publicidad o de marketing, hacia ellos no llega. También ellos no creen en las marcas. O sea, no, básicamente no se acercan a la marca o no son como amantes de una marca como podríamos ser nosotros, ¿ya? Y obviamente depende de cada persona al final del día, estoy hablando de comportamientos generales, pero dado eso son muy incrédulos y son más de creer en lo que les dice el amigo, de un consumismo también que es distinto,
ya es un consumismo más como más picky, como más selectivo, ya. Ellos tienen menos probabilidad de hacer compras impulsivas. Bueno, varias cosas que dicen los estudios respecto a el comportamiento de compra general, como una antesala a esto que vamos a hablar ahora de que es esta ruptura del concepto del embudo que conocemos y que hemos estudiado mucho en marketing, y uno dice, ¡guau! ¿Qué voy a hacer con estos nuevos consumidores que al final son las personas que están llegando con nosotros, ¿cierto? Sí, Y totalmente ahí ¿qué con... qué has escuchado tú no, al respecto? Eso quería preguntarte, porque tú estudias marketing, entonces, pues lo has escuchado más que yo creo. no, o sea, investigando sobre todo en esta semana, porque uno ya estudia siempre antes para prepararse, pero estos 2 días sí leí mucho sobre las tendencias y todo, y ahí da mucho en el dardo sobre muchas cosas que, una, los comportamientos que sí nosotros, o sea, me estoy quitando años, perdón, la generación Z tiende a creer mucho en influencer y en microinfluencer, lo que cambia la estrategia de marketing de una marca totalmente, lo que tú dijiste, o sea, ya no ves televisión, no los vamos a impactar por televisión, no vamos a gastar ese presupuesto, pero sí las personas o la psicología del marketing viene a decir que nosotros le creemos más a las personas que a las marcas. Entonces, ¿qué están haciendo las marcas en este embudo? Es contratar influencers que tengan una comunidad con los intereses de su marca para llevar su información de producto o de servicio hacia esa comunidad. Y Sí, ahí es, y otra inclusión que también es un cambio de paradigma que ya, bueno, usan redes sociales bien específicas como TikTok, Instagram, más YouTube, y lo usan mucho más que Google como motor de búsqueda. Entonces también las redes sociales cambian su comportamiento, que ya las publicaciones que se hacen o los reels o todo van enfocados mucho a mostrar productos, a un unboxing que le gusta mucho a la generación Z. Entonces, por eso ya nosotros, ya, me incluyo un poco en millennials, pero haciendo esta transición de la generación Z, ya no busca en Google un producto, si es bueno o malo, o un tutorial, lo busca directamente en TikTok, en Instagram, que sean videos un poquito más cortitos, o en YouTube Shorts. Ahí, ¿qué piensas de eso, Nati? concuerdo que son los primeros como findings, y yo diría que son para la generación Z un poquito más adulta o más cercana a los millennials, honestamente. Porque una de las cosas también que se está estudiando ahora, obviamente está en proceso, porque es una generación muy joven, pero está en proceso de entender que justamente, claro, lo que dices tú efectivamente, creen mucho más en los contenidos, básicamente, que lo que le puede decir una marca, eso es indiscutible. Y efectivamente las marcas que han entendido esta estrategia no solamente trabajan los contenidos, trabajan el influencer para sus contenidos, porque también hay que decirlo, no todos los influencers y no todo el marketing de influencer funciona, sino que efectivamente lo que hacen es, y este es un cambio del paradigma de la forma de trabajar en marketing desde mi punto de vista, en vez de que lo que se hacía antes, hacías un focus group, estudios de mercado, creabas tu buyer persona, segmentabas y de ahí creabas el contenido o la comunicación que querías hacia ese segmento de buyer persona, ¿cierto? Eso es lo que se ha hecho toda la vida. El hacer influencer marketing, básicamente lo que hace es, entre comillas, acortar este camino, o más que acortarlo, cambiar las etapas, donde básicamente tú buscas el influencer, como dices tú, que llega a la persona a la que yo quiero llegar o que podría llegar a la persona a la que yo quiero llegar, y haces que el influencer te segmente, lo cual es bien interesante para las marcas, por un lado porque llegas rápido a las personas, pero la comunidad, este engagement que debería generarse entre marca, o producto o servicio, se genera realmente con el influencer y no realmente con la marca. Entonces hay que tener como mucho cuidado con esta estrategia, una estrategia que permite segmentar rápido de alguna manera y llegar a estas comunidades de manera rápida, pero llegar a la generación de este relacionamiento que deberíamos, que necesitamos, y que esto no ha cambiado, que necesitamos para rentabilizar nuestra empresa, ¿cierto? Nuestra venta de productos o servicios, que es básicamente esta relación en el tiempo con el cliente. ¿Ya? Entonces, bueno, hay harto trabajo en eso y es por eso que también los emprendedores que entienden muy bien esto, lo que hacen es trabajarlo de manera diferente y es, yo creo comunidad primero, hago el engagement, llego a esas personas, filtro a través de, obviamente, puedo invertir en publicidad, etcétera. Llego a esas personas y una vez que llego a esas personas, ahí promociono mis productos y trabajo en la comunidad, entendiendo que también
esto es una visión mía, voy a dar una opinión personal, pero entiendo que también las redes sociales no deberían ser jamás un catálogo de productos, jamás. Oh, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces en ese sentido, creo que viene un poco a desconfigurar la forma en que el marketing ha operado desde siempre y también a entender que hay otros momentos de comunicación, que justamente es lo que vamos a ir al tema del embudo, ¿cierto? Otros momentos de interacción, otra forma de decidir sobre cómo se compra. Entonces, efectivamente lo que dices tú, yo concuerdo, pero justamente lo que vamos a decir ahora es cómo esto está cambiando, porque efectivamente ha sido mucho más rápido el cambio de lo que creo que todo el mundo esperaba. Sí, totalmente. Como para complementar y finalizar esta parte, para entrar ya al tema en profundo en sí, otra cosa de las que valoran, está directamente relacionada con esto, es el contenido generado por el usuario, el UGC. Entonces, por lo mismo, la gente confía en personas, en lo que las personas usaron más que en las marcas. Son mucho más desapegados a la lealtad de la marca, por lo mismo, y también ahí como especificar que cada vez se van a sentir más cercano a una marca que trabaja con temas sociales, con temas ambientales, que ahí podemos entrar en otro tema, pero eso también es bien interesante, cómo estas personas, como esta generación, prefieren empresas o marcas que son conscientes socialmente y ambientalmente en sus procesos para poder comprarles. Y ahí también el influencer también le vamos a pedir eso, o sea, le vamos a pedir que sea consciente medioambientalmente y socialmente, que antes no se veía, era un embudo clásico, que los baby boomers no estaban ni ahí con nada de esto, pero también ahora eso es un cambio de paradigma de cómo las empresas ofrecen sus servicios con un agregado de valor, o sea, es decir, yo también estoy ayudando a reducir la carga del medio ambiente o a hacer un apoyo social. Y ahí también, para terminar eso, la generación Z está dispuesta a pagar un poquito más por esas empresas también, lo que estuve ahí investigando dentro de, Mm, y que se está viendo sí, mucho. de los valores que hay también y de lo que esperan efectivamente de manera consciente o sostenible de las empresas. Y no solamente para comprar, fíjate que para trabajar también, pero podemos hablar de eso después, podemos hablar de Sí, eso después. sí, totalmente. Ahora Entonces, vámonos al tema. si te parece, recapitulemos primero en cuál es el funnel de marketing tradicional, ¿cierto? No sé si quieres explicarlo tú, lo hablo yo y vamos de ahí a Explíquelo cómo usted, se que ha es la transformado. invitada, pero de honor a esto, Bueno, y bueno. yo complemento solamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, solamente a modo de recuerdo, el funnel de marketing tradicional aplicado para offline y para online, ya comprando en cualquier lugar, siempre ha sido en el fondo con una forma de embudo, el awareness o la concientización, después la generación de interés, después la generación de, esto en marketing, en la generación de deseo para generalmente llegar a la conversión en la etapa final. En e-commerce, por ejemplo, hablamos que está la concientización, eh, después la consideración, después la decisión y la compra, ¿ya? Pero va a depender justamente de cómo manejemos este funnel. ¿Qué es lo importante aquí? Es que históricamente el funnel se ha visto desde el punto de vista de lleguemos a la mayor cantidad de personas que podamos, porque es un funnel, ¿cierto? Y de ahí estas personas van a ir saliendo, entre comillas, una vez que los vayamos convenciendo, retenemos, y las personas que no se convencen salen, ¿cierto? Hasta que lleguemos al punto final que queremos convertir. Entonces, básicamente es eso. Y lo que plantea este estudio al que quisimos dedicar este podcast, esta primer episodio, que esperamos que sea de muchos, Totalmente, totalmente. tiene que ver justamente con esto, cómo la generación Z sale de este eh, flujo, por decirlo así. Ya digamos que es un flujo, un viaje de cliente, donde no necesariamente pasan por estas etapas, por todas ellas, y en el mismo orden, ¿ya? Generalmente ese funnel se entiende también porque básicamente hablando, el primer tema es hablar de canales, ¿ya? Se entiende también que ese funnel funciona porque el funnel antiguo, el funnel que todos conocemos, digámoslo así, el funnel que todos conocemos y después cuando todos los que salgamos de aquí vamos a decir el funnel antiguo, esa cuestión ya no funciona, ¿ya? Pero ¿Cómo funciona? ahora le digamos el funnel que todos conocemos, es parte de la vida
de las personas porque funciona en la forma en que las personas interactuamos, nos comunicamos, etcétera. O sea, si llega de manera masiva a mí, como hablábamos antes, la publicidad en televisión, la publicidad en redes sociales, hablo un video en YouTube, me sale la publicidad, qué sé yo. Si logro llegar de manera masiva, entonces es posible que después diga, ok, este producto está interesante, a ver, lo voy a buscar, lo que decías tú, buscar en Google, lo voy a buscar, qué sé yo. Ya, y empiezo a considerarlo. Después llego a las páginas web, por ejemplo, o veo que la venden en la tienda que está cerca de mi casa y salgo a comprar, por ejemplo, para ir a verla en la tienda física. Perfecto, estoy teniendo esta parte de considerar, ¿cierto? Y después, bueno, decido comprar, ¿cierto? Y pruebo el producto. Eso, en general, se dice que nosotros como consumidores vivimos en ese momentum donde nos pueden bombardear de información y nosotros pasar por ese proceso. Y lo que se dice justamente, una de las cosas que tiene que ver con esto es que los canales hoy día, primero, están demasiado colapsados de información y que la generación Z realmente no está como viviendo en un momentum, sino que básicamente interactúa en distintas formas con distintos momentos. Entonces, puede estar viendo un producto, después puede olvidarse del producto, después puede conversar con alguien y ver el producto y decir, me encanta, y qué sé yo, sí, lo voy a ver después. Después volver y tomar otra decisión. Y no significa que el ciclo sea más largo, no significa que se demoren. Si son conscientes en las compras, eso hay que decirlo que sí, hay mucho menos comprador impulsivo en esta generación. Pero a niveles generales pasan por un flujo más desordenado, que justamente es lo que se está tratando de estudiar. ¿Cuál dirías tú, Álvaro, dentro de lo que tú manejas del concepto del funnel, ¿cierto? Y de los canales, que es como el quiebre como más evidente hasta ahora? Porque yo creo que hay algunos quiebres que son bastante evidentes, dados los canales, dados las interacciones, ya dijiste lo de Google, yo creo que complementar un poco eso puede ser una buena para esta parte. Sí, totalmente. Creo que uno de los quiebres más importantes, y que lo venimos hablando bastante, el concepto de omnicanalidad, o a lo que a Marcos le gusta decir comercio unificado, que es lo que tú decías. O sea, nosotros, o sea, vuelvo a decir nosotros como si yo me incluyera en la generación Z, tengo 31 años, pero la generación Z tiende a usar, como dices tú, o sea, no está viviendo tanto de una red en específico, sino que va a distintos puntos de contacto, tiene distintos puntos de contacto con la marca o estos touch points que se llaman. Entonces, está ocupando muchos más canales que quizás un baby boomer antes. Entonces, para mí, la marca, voy a complementar un poco como el tema desde la empresa, desde la marca, creo, y ahí también te paso la pelota, como decimos en chileno, creo que la empresa tiene mucho menos, ¿cómo se llama? Manejo o control de su marca en sí, porque ya, como decimos, hay influencers, están los amigos que tú dijiste, como para decir, oh, tengo este producto y yo lo veo. Entonces, el desafío grande de la marca, o ese gran quiebre para mí, es poder unir toda la comunicación de todos mis canales de una forma que cuando en cada touchpoint que tenga este usuario dentro de cualquier canal digital que tenga, ya sea el físico también, que tiene que estar unido, Ujú, sea el mismo mensaje. Y creo que eso lo valora mucho la generación Z, ujú, porque, como dices, o sea, una marca tiene que ser confiable y auténtica. Y ahí pasamos a otro tema, que la generación Z confía mucho en la marca auténtica. No ujú. confiar, como tú dijiste anteriormente, en la publicidad antigua, en la publicidad que es masiva. Ellos valoran mucho la personalización, la hiperpersonalización. Entonces, ese embudo también cambia, porque la atracción no puede ser masiva. O sea, Sí, sí puede ser masiva, pero tiene que ser hipersegmentada. sí. Entonces, ¿cómo veo el cambio? Que tengo que generar un contenido ya no general, sino que específico, como para tú decías, a cada uno de los segmentos que tenga de generación Z, porque pueden haber distintos segmentos con la misma edad. Oye, y totalmente diste en el clavo con el tema de entender esto, que ellos están en una especie como de loop donde están interactuando con muchas cosas, con muchas marcas, con muchos mensajes al mismo tiempo. Pensemos que esta generación nació con las redes sociales, entonces al final las redes sociales son sus marketplaces, como decías tú, sus centros de entretenimiento, sus centros de información, donde se ponen en contacto con sus amigos, pares, etcétera, donde aprenden, donde crean, se educan, donde hacen compras, donde ellos se expresan también.
donde incluso forman su forma de pensar, valga la redundancia. Entonces, es súper importante todo esto porque al final, como decía y tú, voy a tomar tu último punto, el tema de la publicidad no solamente tiene que ser personalizada, sino que y auténtica, como bien mencionaste, sino que ellos también no son consumidores de la publicidad antigua masiva, no solo por su forma, sino que por la comunicación, que es como, compra esta leche, es la mejor, te va a hacer crecer. Entonces, como que eso, ¿por qué me lo vienes a la actitud de ellos es, ¿por qué me lo vienes a decir tú? Así, ¿por qué debería creerte eso? ¿Por qué debería consumir esto porque solamente tú me lo dices? Pruébamelo. ¿Por qué es mejor? Entonces, son súper exigentes. Yo también te lo digo desde una perspectiva de docente, porque yo le hago clases a estos grupos y no paran de comprenderme con sus situaciones. Yo les enseño e-commerce y para ellos no pueden entender por qué no toda la venta se realiza en las redes sociales. O sea, no entienden por qué uno debería tener un sitio web, no entienden. Y yo se los explico, o sea, lo entienden, pero como que los indigna, ¿cachai? Entonces, como que eso es bien interesante desde la perspectiva de ellos. Bueno, voy a ir al tema de este estudio. Este estudio se hizo por una asociación de análisis cultural, básicamente, no necesariamente de comercio, por tomar, en una agencia que está en Estados Unidos, y lo que hizo son hacer una comparativa entre la generación Z y los millennials. ¿Ya? Generación Z considerando de nuevo personas entre 13 y 25 años y los millennials personas que tienen hoy entre 26 y 40. ¿Ya? Ellos hicieron todo este estudio con una muestra de 750 personas de la generación Z y 250 millennials. Y con eso hicieron una especie de focus groups donde dividieron distintos tipos de interacciones y actividades, etc. Lo primero que encontraron fue que el método en que la generación Z consume hoy es un loop, esto estoy leyendo lo literal, es un loop infinito de inspiración, exploración, comunidad y lealtad. Justamente lo que estábamos hablando antes, ya Ujú. que es esta interacción y esto que tienen que lograr las marcas, sea como sea. Y por lo tanto, se requieren estos movimientos, estos pics de que, ok, exploré, entendí, me dijiste, entonces yo busqué y entonces aprendí esto, y entonces lo voy a hacer así o así. ¿Qué me dice mi comunidad? ¿Qué me dicen las otras comunidades? Es muy, muy, muy interesante desde esa perspectiva, ¿ya? Se dice también que globalmente, y esto es parte del estudio, pero también parte de estudios adicionales que incorporaron en este research, ¿ya? Que 3 de cada 10 generación Z, o sea, 30%, usa el social media como inspiración. Hay un 11% que es un 11% mayor que en otras generaciones. Entonces, ya sabemos que justamente vienen a creerle mucho más un poco lo que decías tú. El 77% de la generación Z y el 79% de los millennials están buscando, por ejemplo, inspiración en cosas como la moda, el estilo, el look, el peinado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con moda y belleza, o por ejemplo con decoración, es algo que buscan mucho en los medios sociales. Pero fíjate lo que te acabo de decir, 77% de la generación Z, 79% de los millennials. Entonces, de nuevo, aunque uno crea que esta gente, esta generación joven que nació con las redes sociales es como mucho más susceptible hay que sacarse un poco eso, porque la verdad es que los millennials no nos quedamos atrás, pero hay una gran diferencia. Nosotros como millennials consumimos de la forma antigua. En cambio, estos chicos, esta gente, esta generación nueva, consume de una forma distinta. Redes sociales y formas de contenido, sin duda, la forma de contenido más popular es el video, sin duda. Las redes sociales más populares es, ¿cuál crees tú que es la red social más popular para la generación Z? Esto me gustaría Ya, saber. TikTok o YouTube. Yo Muy, YouTube lo considero una red social. sí, es una red social. Una red social. YouTube es la más popular en la generación Z. Le sigue TikTok y luego Instagram. Creo que entre los millennials quizás estamos un poco más para Instagram, ¿cierto? Un poco más, no Sí, sé, de ahí estamos en esta Facebook. transición de, por lo menos Sí, Facebook yo lo dejé un poco, sí, lo trabajo en mi sí. marca personal, pero estoy en la transición de Instagram a Mm. TikTok. Todavía no uso TikTok a grandes rasgos. Oye, y bueno, y de esta generación les preguntaron justamente, ¿qué sienten ustedes respecto a la publicidad? Y ellos, el 80%.
contestó que se sienten más expuestos a marcas, a publicidad, que cualquier otra generación. De hecho, los millennials contestaron que justamente se sienten menos expuestos que la generación Z. Entonces, la generación Z, yo creo que eso justamente también gatilla un poco el comportamiento, porque básicamente se sienten un poquito más ahogados. Entonces, a nivel general, sí valoran el estar todo en un mismo lugar, pero sienten también que lo están bombardeando con información y que lo están bombardeando con publicidad. Y esto también tiene que ver mucho con el algoritmo. Voy a salirme un poco de este Dale. estudio solamente para comentar algo muy cortito. El otro día leí otro estudio y vi unas noticias de que va a salir una nueva red social. Y yo dije, horror, ¿por qué otra? Ya basta. Para nosotros Entonces, un horror. horror, horror. Y ¿sabes qué? La creó una chica que está haciendo mucho ruido en Estados Unidos porque tiene 25 años, parte de la generación Z, y ella dijo, quiero que vuelva a MySpace. Esas redes sociales donde uno solamente compartía y no había algoritmo, no había cosa que te tiraba cosas y que además la generación Z, los chicos no son, saben mucho sobre tecnología, sobre cómo funcionan los algoritmos y suelen ser anti-algoritmo. No, yo creo que, de hecho, generaciones, no sé, voy a pensar como generaciones como mis padres, realmente no están tan conscientes de que, por ejemplo, si ven si buscan algo o si ven una noticia en Facebook, por decirte algo, como que Facebook va a asumir que ese es tu interés y va a seguir mostrándote cosas más de eso, y quizás más exageradas y más exageradas. Y por eso también se habla mucho de que las redes sociales, todas con algoritmo hoy en día, tienden a separarnos y a extremarnos, ¿cierto? Por ejemplo, en casos de ideas políticas y cosas por el estilo, porque efectivamente si ven un interés por un lado, el que sea, lo que tiende a hacer la red social es como a llevarte como al extremo de eso. Extremo. Y exacto, porque por el algoritmo. Entonces, porque ¿qué es lo que busca el algoritmo? Que tú estés ahí, haciendo, haciendo, haciendo. Entonces, básicamente eso la generación Z un poco lo repudia y bueno, este tema de que va a salir una nueva red social, hay muchos preinscritos que todavía no se pueden ni descargar y hay muchos preinscritos y ha sido como un boom para esta nueva generación que dice, yo no quiero más algoritmos en mi vida. Entonces, es muy interesante, porque al final los que nos dedicamos a esto, al marketing, etcétera, como que justamente estamos buscando no cómo combatir el algoritmo porque es imposible, pero en el fondo cómo aprovecharlo de la mejor manera, ¿cierto? Para hacer llegar nuestros contenidos, para ser masivos, qué sé yo. Entonces, yo encuentro que es algo que una vez más prueba que esta generación viene como a romper reglas, ¿ya? Entonces, perdón Ahí, por el paréntesis, pero creo que era importante. yo también voy a hacer un paréntesis, voy a Dale, terminar dale. con lo tuyo y voy a hacer otro paréntesis de otro estudio también, Ujú, que es como el tema de bueno, el estudio que yo vi, que leí anoche de hecho, era, y yo lo venía viendo un poco en las tendencias de algunas personas que tengo generación Z, límite con millennials, en ese límite, que también su comportamiento de compra, ellos no quieren tener una pertenencia de algo, son muy propensos a no tener, y por eso ahora, yéndonos igual, esto va muy complementado con el embudo, están haciendo muchas cosas de arriendo, o sea, comprando muchas cosas como suscripciones. ujú, Por eso las suscripciones están siendo tan populares o un buen modelo de negocio en estos momentos para las empresas. No alcanzamos a terminar el concepto del embudo de Nantes para terminarlo con la fidelización, pero esa forma de fidelizarse de la generación Z está cambiando mucho porque no es que solamente me entregues el producto, sino que yo quiero ocuparlo hasta que no lo quiera o no cumpla con mis necesidades. Puede ser el caso de Netflix, de Spotify, pero el ejemplo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho era el de los autos alquilados, autos arrendados. Que claro, o sea, y cambia que te cambia el paradigma de la vida, porque a ti te enseñaron desde chico que tú tenías que crecer, estudiar, tener tu casa y tener tu auto. ujú. Entonces te cambia, porque al final la generación Z dice, no, pues, no quiero eso, no, es verdad, no quiero una casa ahora, no me quiero amarrar un lugar, o no me quiero amarrar un auto en específico, o no quiero pagar un Netflix para tenerlo siempre, porque en algún momento mi comportamiento es tan dinámico, mis intereses cambian tan rápido, como dijimos delante, que este sistema de suscripción está ganando mucho espacio dentro de la economía digital. Sí, totalmente, comparto totalmente. Quería ver si puedo compartir pantalla acá, no sé si se puede. Ah, share Deberías screen. poder compartir en la flechita.
Espérame, sí, mira, quiero mostrarles esto. Aquí, un gráfico que es parte de, no sé si se ve bien. Esto solamente va a ir para el video de YouTube. Entonces, para los que están en Spotify no van a poder ver, se van a tener que ir al canal de YouTube sin problema. Ah, ya, lo estoy Pero otra compartiendo, vez, ¿o no? ¿sí? Estás compartiendo. ¿Y se ve bien o se ve centrado? Porque no puedo ver cómo se ve. Se ve centrado, sí, se ve centrado. Ahora, ya. Que básicamente aquí dice dónde más comúnmente aprendes sobre nuevas marcas, productos, servicios y experiencias, porque bien como decías tú, la generación Z está dispuesta a descubrir nuevas marcas, pero estas marcas que obviamente les entreguen inspiración, les entreguen conexión y esta lealtad y fidelidad. Entonces fíjate que el 57% dijo YouTube, 53% TikTok, 44% Instagram, 29% búsqueda en Google, que es justamente lo que nombrabas tú en un principio, y Baja. 25% recomendación boca a boca, que es lo que te decía yo, de esta inspiración que te entregan tus amigos, tu familia, la gente que admiras, pero que es gente cercana, que no son influencers, que no es Cristiano Ronaldo, que no es Kim Kardashian, ¿ya? Entonces, ese tipo de influencer, microinfluencer se le llama eso. Y los Sí, millennials, por otro lado, veamos la cambio de los millennials, 50% busca en YouTube, 44% en Google, entonces Google es la segunda fuente de búsqueda de información de los millennials, 35% publicidad en televisión, lo cual ni siquiera aparece en la generación Z, ¿cierto? 34% TikTok, 34% Amazon, y después ya viene Instagram, y fíjate que la word of mouth aparece con un 24% y in-store, o sea, las tiendas físicas, 24%. Nosotros hacemos un proceso quizás más largo de toma de información o de otras fuentes también, ¿cierto? Pero bien interesante cómo los canales cambian de forma tan relevante para uno o para otro, ¿viste? Así que sí. ahí también se ve cómo justamente van cambiando estos. Son los mismos canales, pero que se le hicieron la comparativa a ambos. Quería mostrarles este gráfico porque básicamente es como uno de los poquitos gráficos que sale aquí en el estudio que creo que son bien interesantes. Vamos a seguir con este tema entonces. Creo que quedé a un lado ahí. No sé. Ahí. Que ahí le puse Ando. dejar de compartir, así que debería Dejar de estar. compartir. ¿Sí? Se desconfiguró esto. Pero o sea, sigamos nomás, porque Bueno. cuando hables tú va a aparecer al medio, cuando hables va a aparecer un ladito. Así que, demos de Ah, nuevo. ya. Pero ahí, no sé. Entonces, los influencers, sí que ya dijimos que tiene mucho que ver con estas personas que te recomienda que son cercanas a ti en tu mundo, pero también siguen siendo súper importantes en el viaje de la inspiración. O sea, 51% de la persona de la generación Z creen que los influencers de los medios de las redes sociales son los que generan las nuevas tendencias, ¿ya? No es el caso de los millennials, que es apenas un 36%, ¿ya? Así es que en general, si bien todavía y tienen mucha influencia como de las celebridades, etcétera, hay que entender que eso es para la tendencia y para la inspiración, ¿ya? Sí, hay que decir una cosa. Las personas de la generación Z se consideran en general eh, muy cuidadosos como curadores del contenido que ellos creen, que ahí volvemos al tema del algoritmo, ¿ya? Porque ellos creen o esperan que el algoritmo les sirva a ellos y no al revés, que les estén poniendo cosas, que es lo que decía yo antes, ¿ya? Por ejemplo, dice 39% de la generación Z cree que el algoritmo en el fondo les restringe lo que ellos deberían querer ver. Y el 28% de la generación Z cree que el algoritmo conoce mejor lo que ellos quieren ver que ellos mismos, versus un casi 50% en los millennials. O sea, los millennials somos más pro algoritmo, casi el doble que la generación Z. ¿Te consideras pro algoritmo? Yo me considero pro Yo, algoritmo. yo, yo me considero anti-algoritmo, pero yo es Anti-algoritmo. que yo no funciono con redes sociales. Yo soy muy heavy user de LinkedIn y para de contar. De resto, como que ya paso 5 minutos viendo una y digo, perdí 5 minutos de mi vida. No, como que no. Pero eso es una opinión súper personal, así que yo no consumo de esa forma. Em, Quiero ahí ahondar un poquito. Es muy verdad lo que dice, porque nosotros que trabajamos en lo digital no queremos estar mucho en las redes y ahondar en ese sentido de los anti-algoritmos, la generación Z y Nati como excepción. Y que aquí va yo que para las empresas le pone otra dificultad o otro desafío, pongámoslo así, de cómo medimos
lo que quieren hacer la generación Z, porque Ujú. la generación Z, y entramos como a otra preponderancia de ellos, no quieren ser medidos, están muy preocupados de cómo se gestionan sus datos, de cómo se gestionan sus datos en los canales digitales, de qué están extrayendo información de mí, son reacios a compartir información sin su consentimiento. Entonces, por eso me hace mucho sentido lo que tú dijiste de la joven de Estados Unidos. No quieren un algoritmo, no quieren ser medidos, ellos quieren ver lo que quieren ellos ver en ese momento. Eh, sí, yo porque soy pro algoritmo, porque creo en un sentido bonito de la vida en que las redes sociales nos pueden mostrar algo que nos guste o puede llegar a eso, pero en verdad todos sabemos que los algoritmos son netamente para canibalizar nuestra atención y que nos mantenga el mayor tiempo posible en la plataforma, que en verdad lo es, no es lo que quiere la generación Z, quiere algo en específico y quiere que sea personalizado. Entonces, a eso voy. Es un bonito desafío entre encontrar el anti-algoritmo, el anti-ser medido, cómo yo hago el match con lo que yo quiero ver en lo digital. Cómo va Exacto. a ser ese proceso? Creo que va a ser muy bonito para todos. Creo que ya se viene dando con las políticas de Google Analytics o de las cookies o muchas cosas de Apple también. Entonces, es muy interesante ese tema. Creo que vamos a tener paño para cortar en otros podcasts, en ese sentido. Absolutamente. Y esto va a seguir cambiando porque además que uno dice, ya, puede ser que hoy día están reaccionando de esta forma al algoritmo que actualmente hay, pero ¿qué pasa con Machine Learning, con inteligencia artificial? Si se mejoran estos algoritmos, si se están trabajando de otra forma. Entonces, la verdad es que es un tema que está vivo y va a seguir vivo y quizás en 3 meses más lo vamos a ver de otra forma. Y no me sorprendería. Bueno, un punto que dices tú, muy interesante, es justamente cómo las empresas se adaptan a esto, ¿ya? En Estados Unidos, justamente, también se estudió las empresas y cómo esto ha afectado la forma de operar de ellas. Y los retailers se están comportando más como ahora compañías de medios. Ahí está el retail media, que está haciendo mucho ruido, ¿cierto? Últimamente, que justamente cómo utilizas el retail y el concepto de retail para promover el media y también cómo el media permite promover los movimientos de ventas en el retail. Y todo junto, en el fondo, como un solo concepto, ¿ya? Eh, y también ha transformado que las compañías de medios empiecen a comportarse más como retailers. Y esto es bien interesante. Salen algunos ejemplos que yo creo que vale la pena explorar. Voy a compartir después el link para que lo dejemos ahí, para que lo Sí, lean en la información, pero justamente todo este tema que estábamos, que antes existía de las ventas por televisión, como que vuelven a revivir, pero de otra forma, obviamente con el streaming y todo, pero también con una forma distinta de comunicar. Y ojo, que también se dice que, claro, todos los videos cortos están funcionando muy bien, pero que los videos largos vuelven. Así que vuelven. ahí vuelven. Sí. Hay que ver ahí qué va a pasar al respecto. Yo estoy muy expectante porque yo soy fiel a los videos largos. Pero bueno, hay que ver Yo ahí justo que... estoy haciendo ese estudio conmigo mismo. ¿Estás haciendo Conmigo ese estudio mismo, contigo mismo? sí, conmigo mismo. Haciendo Buenísimo. mucho de lo que hablamos lo ejecuto en mi marca personal Ujú, para ver también esta tendencia de videos largos, videos cortos, que está mucho ahí decir qué va a funcionar mejor, porque todos buscan lo que funciona mejor, e intentan buscar algo que un manual y ujú, tú sabes más que nadie decir esto es mucha prueba y error y intentar y ver lo que funciona y no funciona en nosotros mismos. Es ujú, muy difícil para mí, yo a pesar de que me gustan los números, es muy difícil que yo concluya algo así 100%. Es decir, que saque un estudio y diga esto, uno le tiene que dar una vuelta con su propia vida, con su propio negocio y también como uno mismo consume, como uno también va cambiando. Si no te comparas en eso, creo que es difícil llegar a una conclusión para ujú. ti, para Y ti. y te lo digo también por mis alumnos jóvenes, ellos también me dicen, pero de repente me dicen, pero profe, ¿por qué no pone más videos cortitos en las redes sociales? O, profe, es que lo que pasa es que yo entendía que el SEO es esto, porque en TikTok vi un video que decía tal cosa, pero como que lo saben, conocen los conceptos, pero no los conocen a profundidad o no tienen las vivencias, como dices tú.
Y eso requiere de tiempo, es inevitable. O sea, por mucho que seas una máquina de la capacidad de resumir lo que sea en un video corto, no es lo mismo en el aprendizaje o en los procesos de conocimiento, de estudio o de llegar a ciertos detalles. Ok, ya, yo vi un video de cómo, por ejemplo, esto es real, yo vi un video de cómo se hacen las aceitunas y lo estoy probando, pero vi el video 40 veces, un video corto, lo vi 40 veces, entonces al final igual vi media hora de video y me quedaron demasiadas preguntas y traté de buscar como los videos adicionales o qué es lo que le decían en los comentarios con las preguntas. Entonces ahí me di cuenta, ya, esto no es suficiente y necesito saber más y necesito explorar más, tomando justamente tu ejemplo. Entonces yo por eso creo que van a volver los videos largos más allá de que lo he leído y de que hay estudios que así lo dicen. Y entonces en el fondo como hacer convivir estas dos experiencias de este conocimiento rápido, esta información rápida, pero también cómo profundizamos, cómo seguimos educándonos, cómo vuelve esta tendencia a entender mejor las cosas, entre muchas cosas más, ¿cierto? Ahí yo creo que lo que pienso yo y la estrategia que estoy ocupando en esto mismo es tomar los reels, estos videos que son más cortitos, que podemos hacer en redes sociales, explicando, ya, podemos tener un reel de 1 minuto máximo, como decir, de cómo hacer la aceituna, pero podemos tener también un reel más largo que en redes sociales ahí está esa duda, si funciona mejor o no, pero la estrategia que por lo menos yo estoy haciendo es decir, hago un video, voy a hacer videos más cortos, pero que la persona que tenga esa duda, es decir, como tú quedaste con duda de la aceituna, lo redirijo a un canal de YouTube que estoy haciendo para que ese contenido lo explico de forma más profunda. Porque como tú dices, si es imposible profundizar en un video de 1 minuto en algo que es, en cualquier contenido creo que es muy difícil, sobre todo en el educativo. Es muy difícil condensarlo, o sí lo puede hacer, pero para una parte muy superficial. Si alguien quiere profundizar más, tiene que irse a un YouTube o a un blog que tenga el video de YouTube, y ahí entro un poco a lo que hizo YouTube hace mucho tiempo, un poco, o sea, no tanto tiempo, de incluir los videos verticales. Entonces ellos tienen como las dos partes del negocio, creo que ellos lo entendieron bien. Pusieron los videos shorts con duración de máximo 1 minuto, no es como en TikTok o Instagram que uno puede hacer videos verticales de más duración. En YouTube no, es solamente de 1 minuto. Entonces, si quieres consumir más que 1 minuto, te tienes que ir a un video horizontal, que ahí te permite de más duración. Entonces, creo que YouTube entiende ese concepto, pero va a ser difícil o sea, tienen las dos modalidades de uso, que es el celular, si se me acá que está quebrado, de las dos navegaciones. Entonces, es algo muy interesante que lo he visto y también lo voy a estudiar dentro de lo que estoy haciendo y lo voy a compartir. Buenísimo, Lo voy a buenísimo, compartir, eso quiero ver, obviamente. es que lo comparta, Sí, con siempre compartiendo estadística. conocimiento. Sí, con esto, o sea, antes de seguir, de esto voy a hacer un resumen, te lo voy a pasar a ti para que lo filtremos, obviamente, y complementarlo con el estudio que está ahí. Entonces, ese también va a quedar como un documento para que lo puedan descargar o lo puedas tener en tu blog, yo en mi blog también, para que esto no quede aquí solamente en un podcast que va a estar en Spotify, sino que también puedan tener algo descargable de qué estudiar. Nosotros somos fanáticos de estudiar con Nati, somos unos nerds de repente estudiando, así que ahí yo me comprometo a eso, Nati, a hacer ese resumen. Buenísimo, estás grabado, así que te lo van a poder pedir. Oye, ya, Sí, sigamos, en honor al tiempo. Entonces, no me bueno, da tiempo. a pesar de lo que hemos dicho y a pesar de la reputación que la generación Z tiene de esto de ser nativos digitales, una cosa sí que quiero rescatar con este tema y cerrando este tema de la inspiración, ¿cierto? Es que ellos valoran mucho las experiencias en persona. La visita a la tienda física es un componente súper importante, por ejemplo, en su consumo de moda y de belleza, ¿ya? 74% lo prefiere comparado al 66% de los millennials. 73% de la generación Z prefiere hacer una compra en la tienda física y probarse el producto primero versus un 27% que podría estar utilizando de esa misma generación que lo haría solamente a través de social media. Entonces tiene una preferencia y valoran bastante la experiencia en persona bastante más de lo que lo hace la generación Z. Entonces, cuando le preguntaron en relación a la compra, ¿qué prefieres?
hacer una compra en social media o hacer una compra en la tienda, la generación Z contestó 73% en la tienda, 27% en social media, mientras los millennials contestaron 70% en la tienda, 30% en social media. Entonces, de nuevo, volvemos a romper los paradigmas donde decimos justamente ese tipo de cosas. ¿Y qué otras interacciones virtuales tenemos que también serían interesantes de evaluar? Súper en cortito, que yo creo que están aquí como listadas rapidito, pero, por ejemplo, les preguntaron, ¿has creado alguna vez una avatar virtual? 52% de los millennials dijeron que sí, perdón, 42% de los millennials dijeron que sí, versus 52% de la generación Z. Otra pregunta, ¿has usado un filtro de app para experimentar con tu apariencia? Digamos los filtros que están en Instagram, en Snapchat, etcétera. El 49% de la generación Z admitió que sí y el 44% de los millennials. ¿Has hecho amigos en un juego virtual? El 44% de la generación Z dice que sí, versus el 36% de los millennials. Entonces sí, son mucho más digitales, pero a la hora de la compra tienen un proceso que, insistimos, viene a romper este concepto del funnel nuevamente porque tienden a evaluar más, a pensar más, a conversar más, a tener distintas interacciones y a probar también mucho más físicamente los productos, que yo lo encuentro muy, muy interesante, versus en comparación a ser muy, muy digitales, ¿ya? Sí, totalmente. O sea, totalmente. También me sorprendió ver eso, esa estadística dentro de, porque uno piensa que por ser nativos digitales, lo quieren todo digital. Y no es así. O Exacto. sea, tú lo dijiste con los números de este estudio. Entonces, vuelvo a lo anterior de lo que, a lo que me he dedicado harto, a tratar de medir cómo medimos esa, esta omnicanalidad que decimos de comercio unificado, es decir, porque el cliente no es que conozca el producto en la tienda física solamente, porque lo puede conocer en la tienda física, sino que lo busca antes en cualquier red social que estamos hablando, o en YouTube, o con un amigo o una amiga, después, o sea, puede hacer todo su estudio en relación a ese producto con distintas empresas para ver qué empresa es mejor o qué valoración tiene ese producto en sí. Hace toda esa investigación de forma digital, porque tú lo dijiste antes, son menos impulsivos, no compran al tiro. Entonces, como decía anteriormente, hacen estos touch points y llegan a la tienda física. Entonces, el desafío de la marca, como hablaba anteriormente, para reforzar, tiene que ser que la comunicación de esos canales digitales sea la misma en tu tienda física, porque el consumidor de la generación Z ya estudió Exacto. sus beneficios del producto. Ujú. Hay veces que es en la generación Z va a saber más que la persona que vende el producto. Sí. Sí, sí, No, y justamente aquí lo dice, el 70% de la generación Z solo confía en una marca después de haber hecho su propio research. Y dicen también, es una afirmación, el 56% de la generación Z, más de la mitad, dice, las marcas usualmente mienten acerca de sus productos y servicios. Y les creen mucho menos que lo que son los millennials, que están más cerca del 40%, que piensan así. quería ahí, para terminar ese tema con lo que dijiste tú, o sea, ¿cuál importancia tiene no tener un catálogo en redes sociales? Porque si yo hago el research como generación Z y hago toda esta investigación y me voy a tu marca y me voy a tu Instagram y veo un catálogo que me está ofreciendo producto, precio, yo me voy a ir y me voy a aburrir. O sea, esta marca me está intentando vender por todos lados. Entonces ahí entra mucho el juego que tú decías, o sea, hay que hacer contenido educativo, contenido inspiracional, informativo, ir jugando con los tipos de formato y objetivos en sí, porque si no, la generación Z va a ser la primera que se va a aburrir y tu marca va a pasar al fondo, como dicen ahí, a la segunda página de Google, y no te va a ver, o sea, y tuviste una oportunidad de venderle a esa generación Z y ya después la perdiste. O sea, si buscamos lealtad de marca, creo que un trabajo sí o sí que tienen que hacer es un trabajo de contenido, de plan de contenido en redes sociales o en sus canales digitales para llegar bien a este cliente
joven. Sí, absolutamente. Oye, y de hecho hay una pregunta que yo creo que se une súper bien a lo que estás comentando, que les preguntaron, si tú necesitas comprar algo, ¿cuál de los siguientes son tus prioridades para comprar? Y se les ponen varias cosas. Se les habla de comparar precios en Amazon, de buscar si estos mismos ítems que quieres comprar quizás están con alguna oferta especial o con algún descuento o liquidación en alguna parte, ver opciones en tiendas físicas, buscar reviews de los influencers online o preguntarle a la familia o los amigos y buscar más inspiración en social media. Y fíjate que la generación Z, si bien entre los millennials y la generación Z el comportamiento de comparar precios y buscar ofertas es más o menos similar, ¿ya? Eh, sí cambia el tema de, nuevamente lo que yo decía, buscar por reviews de influencer y preguntarle a los amigos y a las personas en los que ellos realmente confían. En la generación Z eso es un 38%, mientras en los millennials eso es apenas un 26%. Y esto también lleva justamente a que, como decías tú, las marcas empiezan a cambiar el tipo de contenido que utilizan y se utiliza mucho el user generated content. Yo creo que eso da para otro, para Hoy, otro podcast, claro, ¿cierto? por cierto. Pero sí, todo el contenido que promueven las marcas para que las personas vayan generando contenido sobre sus propios productos. Y hay marcas que todavía le tienen miedo a eso, que piensan que se va a como diluir la calidad de la marca con ese tipo de contenido. Y justamente yo creo que también es una estrategia que falta aprovechar y que hace que justamente ese contenido sea mucho más confiable, llega como de manera mucho más, como dices tú, de manera como más transparente hacia esta generación. ¿Ya? Los de generación Z son súper conscientes de los precios, son, para la decisión de compra están muy llevados por el tema de esta sensación de valor-precio o del valor del producto, de lo que me va a hacer sentir, del estatus que me va a dar, etcétera. Son súper conscientes de eso. eh, y por lo tanto, son muy buenos comparadores de precios. O sea, hay que pensar que también son, si bien, como bien son súper digitales, son muy buenos cotizantes. Y hay que tener también, en el fondo, hablando de estrategias de contenido, hay otro tema que quisiera plantear, es justamente cómo también nuestras páginas web están eh, preparadas para recibir estos tipos de consumidores que son altamente informados, como bien dijo Álvaro recién, eh, saben más que el vendedor probablemente del producto porque han investigado mucho más. Y por lo tanto, si llegan a una página en donde hay un atributo del producto que no esté claro, en donde el precio no se ha estudiado, no se ha hecho obviamente el trabajo de seguimiento, no se han actualizado los contenidos, etcétera, no van a comprar ahí. No van a comprar, o sea, ya eso ya siempre ha sido así, pero la generación Z es mucho más crítica al respecto y que nos dice a nosotros que tenemos que de nuevo ponernos a trabajar sobre lo que tiene que ver con la experiencia de usuario en nuestro sitio web, los contenidos que tenemos, la información que tenemos de los productos, los atributos, la navegación que tiene que ser lo más rápida posible, lo más fácil de comparar posible con buenos buscadores, etcétera. O sea, bueno, ahí entran un montón de cosas que da también para otro podcast, ¿cierto? Pero que es súper importante no dejar de mirar, ¿cierto? Sí, Eso es muy ahí, interesante. ahí quería complementar algo que también me llamó mucho la atención dentro de las investigaciones, que yo hubo un tiempo que vendí en Mercado Libre, hace algunos años. Mercado Libre me pedía que la foto fuera con un fondo blanco. Y siempre te decía, si no pones con un fondo blanco tu producto, te vamos a bajar la visibilidad y bla, bla, bla. Y ahora se está viendo mucho la tendencia de que, y en verdad, psicológicamente lo entiendo muy bien, decir, eh, pone tu producto no con un fondo blanco, sino tu producto que lo esté usando una persona o esté en uso. Porque eso es como tú decías, o sea, si una generación Z entra a un producto, si no están los atributos, como desconfía mucho de lo que dice la marca, va a desconfiar de la descripción y va a desconfiar de las fotos porque va a decir, pero esta foto será real, será del tamaño de, podríamos entrar, no sé, en las cosas que como Temu o Chase, que uno lo ve con ultra foto, pero al final no es, que es lo que tú decías, o sea, las marcas mienten, pero dentro de, a lo que iba yo a decir, que ese cambio de paradigma me llamó mucho la atención, porque yo trabajé con Mercado Libre y me decían, no, tu foto tiene que ser blanca. Y claro que le encuentro mucho sentido más que la foto en sí tenga un atributo, como tú decías, de una persona usándolo o de un ambiente donde se use. Y ahí hay nuevas formas de consumo donde puede estar la realidad virtual o la realidad aumentada, que también es un cambio de paradigma porque ellos también buscan consumir
experiencias distintas o experiencias más inmersivas como estas. Entonces, muy, muy interesante lo que decía y no sé qué opinas de eso. No, o sea, de acuerdo. Y de hecho, justamente la forma en que están las experiencias también tienen que ver mucho como también ellos se presentan en el mundo digital o qué consideran como importante dentro de lo que debería ser la experiencia digital de una marca. Por ejemplo, aquí hay justamente estaba buscando una de las preguntas que está relacionada, porque esto es un estudio muy grande, una de las preguntas que está relacionada a lo que tú estabas diciendo, y dice la pregunta. ¿Cuál de las siguientes haría una marca parecer más cool para ti? Entonces, el 55% dice que tenga contenido exclusivo, o sea, behind the scenes, detrás de escena, tutoriales y cosas adicionales que sean distintas a otras marcas. Que estén, 55% dice que estén sponsoreando un evento al que quiero ir. Entonces, aquí ideas de estrategias para las marcas que también. Colaboración con artistas, celebridades, otras marcas, 52%. Que tengan productos de edición limitada, esto de que es un producto que sale una vez y ya no está, 52%. 51% que tengan actividad en la sección de comentarios del social media, o sea, no solamente un post que lleguen a la gente y ya está, sino que efectivamente te contesten, que tengan interacción contigo, que comenten, que respondan tus comentarios, ¿ya? 45% también que de alguna manera desafíen las normas sociales, ¿ya? O algún tabú o cosas así, y que, por ejemplo, tengan presencia en chat o foros de comunidad, como Discord, Reddit, etcétera. Entonces, básicamente, ellos esperan también ver a la marca en todo lo que les rodea, ¿cierto? Sí. Oye, y ya para ir a lo último, porque ya hemos hablado harto, y el estudio de verdad es súper grande, súper largo, quiero hablar de la lealtad, que sería este último proceso del funnel, ¿cierto? Esta última parte del funnel, como lo conocemos, y que ya vamos a seguir todos diciendo aquí, ese funnel ya está viejo, vamos a ir a otra cosa como más, no sé qué forma va a tener una cosa como así, ¿ya? Hay Pero un playboy. sí, ahí quizás a un desafío, una tarea que puede ser como, ¿cómo Álvaro dibujaría este nuevo funnel? Bueno, No sé cómo una de para las dibujar, pero lo haremos. muy bien, muy bien. Oye, ¿cuáles son las cosas que más les suenan a esta generación como importantes para determinar que hay una lealtad con la branda, con la branda, perdón, es que estoy leyéndolo en inglés, con la marca, ¿ya? Eh, tanto en ellos como en las personas que les rodean, ¿ya? Por ejemplo, seguir a la marca en medios sociales. 29% de la generación Z, 30% de los millennials. De nuevo, la generación Z eh, llamando la atención. Comprando solamente a esa marca y nunca probar con uno de sus competidores. Esto es un poco extremo. 28% de la generación Z, uno más que en los millennials. Visitando las experiencias digitales de la marca de forma diaria. Ya, por ejemplo, la app, el sitio web, es mucho más como importante para los millennials que para la generación Z. Hacer un post sobre la marca en los medios sociales es mucho más importante para los millennials que la generación Z. Comprar la marca lo más frecuentemente posible, 56% de la generación Z versus un 59% de los millennials. Fíjense que la interacción de compra versus la interacción de compartir información también es bastante distinta en cuanto a lealtad. Ellos no son tanto de compartir tanta información en redes sociales de una marca que nos gusta, como podría ser el caso de los millennials. Sin embargo, en términos de comprarla y tener interacción directa con la marca, como ir a su tienda física, o por ejemplo, decirle a los amigos sobre la marca, hablar sobre la marca con los amigos, es un 54% de la generación Z versus un 41% de los millennials. Casi, bueno, son 13 puntos de diferencia. Entonces, fíjate también qué interesante justamente se da un poco este tema, y de nuevo hablando del contenido como generado por los usuarios, ¿ya? Que es muy importante porque es como mucho más cercano y transparente porque es generado por personas como uno. Sin embargo, la generación Z tiende a generar menos de este contenido que los millennials. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de contenido? ¿Cómo va a ir variando? Es algo también que yo creo que puedes tener para un próximo podcast. Sí, sí, totalmente. Nati, mira, o sea, si te queda algo en el tintero, lo puedes decir. Creo que estamos a 15 minutos o un poco menos de terminar. Tenemos los dos que hacer a las 11, entonces te dejo abierta la pregunta, o sea,
cómo lo quieres finalizar, y hay algunas preguntas, pero me gustaría que las personas que están conectadas pudieran dejar sus preguntas si tienen alguna duda que les quedó sobre el tema que tocamos, que hablamos mucho, para responderle antes de irnos. Así que, Nati, te dejo con lo último ahí, lo que tú quieras decir, antes de terminar. Si es que te quedó también algo en el tintero, perdón. Sí, no me queda nada en el tintero, justamente quería terminar con eso, el estudio es súper amplio, así que lo estoy dejando aquí para los que dejaron sus preguntas, estoy dejando ahí el link en el broadcast, igual se lo voy a pasar a Álvaro y él también lo va a publicar, así que no se preocupen, pero lo estoy dejando ahí justamente porque los números son rápidos y uno no se puede aprender los números así, necesita verlos en la gráfica o en el escrito, eso es súper importante. Nada, solamente decirles que este es un tema que está vivo. Ya es un tema que va a seguir cambiando, que a mí no deja de sorprenderme y por eso me encanta, porque creo que siempre salen como cosas nuevas, cosas que uno dice, wow, qué lindo cómo están cambiando los patrones. Esto también no se da solamente por el tema del consumo, ¿cierto? Por el tema, no lo hablamos, pero por el tema de la empleabilidad, por un tema cultural. Hay otros estudios también que dicen que ahora, por ejemplo, las cosas son tan caras que efectivamente a nosotros, como tú dijiste en un principio, nos enseñaron que teníamos que trabajar para tener nuestra casa, para tener nuestro auto, pero que efectivamente quizás la generación Z no solamente es porque no quiera, sino que quizás porque no puede o porque no le da, porque las cosas están muchísimo más caras y ellos en verdad no se quieren meter en esas cosas. Entonces, bueno, hay aspectos culturales, hay aspectos que están cambiando con respecto a sus expectativas y obviamente todo está conectado para que nosotros que trabajamos en esto nos preparemos y vayamos en el fondo poniéndonos en la posición de entender a estos consumidores, de estar donde ellos están, de entender que esto es un loop básicamente infinito de inspiración, lealtad, comunidad, interacciones, etcétera, y que las decisiones de compra son mucho más complejas ahora y que son usuarios mucho más educados y mucho más entrenados y por lo tanto saben cotizar mucho mejor. Y sumado a eso, que es lo último que quiero decir, entender que post pandemia, obviamente la digitalización, como todos sabemos, se aceleró y por lo tanto la competencia también es mucho mayor. Si antes bien todos buscábamos en tal y tal y tal tienda, ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se les preguntó por Amazon, pero es muy normal buscar en AliExpress y en Mercado Libre al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, la competencia es global y por lo tanto también entender que ese trabajo de propuesta de valor, que es algo que yo siempre digo, que propuesta de valor, cómo te vas a diferenciar, qué es lo que tú haces diferente, cómo entregas, en mi opinión súper personal, voy a decir que creo que mucha de la propuesta de valor que todavía no se explota bien y que está a disposición es justamente trabajar la logística, la postventa, la felicidad del usuario en todo su viaje. Yo creo que hay una oportunidad grandísima ahí que se explota muy poco, desgraciadamente, por los incentivos o por la razón que sea. Pero bueno, explorar justamente cuáles son esas iniciativas que nos hacen diferentes y ser muy clara en esa comunicación y lograr, obviamente, ojalá enganchar con estos nuevos usuarios que son tan demandantes y que yo encuentro que es fascinante tratar de llamar su atención. Eso, así que gracias por la invitación por el día de hoy. Esperamos que haya sido un tema que ustedes consideren tan interesante como nosotros, porque de verdad a nosotros nos encanta. Sí, no, nos encanta, y como para terminar lo que decía Nati, el famoso Doro que en el e-commerce Instituto Marco plantea bastante, es decir, cómo yo ese cliente que me compró una vez lo hago recurrente y para que me vuelva a comprar orgánicamente. Para eso tengo que hacer el trabajo. Ahí me encantaría, bueno, con Nati hemos hablado ya hace bastante tiempo, y lo que queremos proponer, yo también dentro de este podcast, y la invitación con Nati, vamos a seguir haciendo cosas sí o sí, es traer temas que sean de tendencias, de muchas tendencias, de algo más disruptivo, porque el mundo ya cambió del e-commerce de antes, está cambiando mucho. Entonces lo que queremos enseñar acá, no que sea tan como antes, tan general o tan antiguo, por decirlo así. Así que muchas gracias, Nati. De verdad, para mí es un honor haber iniciado el podcast contigo. Te dejo la invitación acá grabada para cualquier podcast venidero o charla o un webinar que podamos hacer sobre algún tema. Ahí con la comunidad que vamos a ir formando, yo estoy seguro que vamos a ir formando comunidad para educación. Vamos a ir también preguntando qué temas les gustaría abarcar en los próximos, y también nosotros, como somos bien busquillos, como digo yo, vamos a ir encontrando algunos estudios para traer temas también. Así que terminar con que sigan a Nati, las personas que no siguen a Nati, el LinkedIn, como dijo, usa LinkedIn para comparte mucha información en su LinkedIn como Nati Jacobs. Y también este podcast va a ser grabado, o sea, está siendo grabado y va a ser subido
a mi canal de YouTube como Álvaro Moureira y también en mis redes sociales como Álvaro Moureira. Tengo LinkedIn, TikTok, pero se los voy a hacer llegar por correo a los inscritos y también lo voy a ir compartiendo en las diversas redes sociales. Por mi lado, yo me despido muy agradecido de las personas que asistieron y las que van a ver después este podcast o este video podcast. Así que eso, Nati, de verdad, muchas gracias y se vienen cosas bonitas, como decíamos. Sí, absolutamente. Gracias por la apertura. También los que quieran comunicarse conmigo, yo siempre estoy dispuesta, abierta. También tengo un canal de YouTube, un podcast en Spotify. Siempre me pueden encontrar en todas partes como @Diva e-commerce. Mi canal de YouTube también se llama Diva e-commerce, mi Spotify también. Así que a mí, yo comparto contigo, Álvaro, que es bueno también, de repente, claro, toda la parte que es entrar por la parte del e-commerce, de lo que ya sabemos y cómo lo vamos profundizando y mejores prácticas, es muy bueno y eso lo hacemos en el día a día, pero estos espacios como para hablar de cosas disruptivas se agradecen, así que gracias a ti por la iniciativa, por la buena onda, de verdad Álvaro, un 7 muy motivado, así es que también para que yo estoy segura que este canal va a ser un éxito, así que muchas gracias por hacerme parte. No, gracias a ti y nos despedimos y nos vemos en otra ocasión. Que tengan ahí un buen día y que surjan sus emprendimientos, estudien y ejecuten. Eso me gusta mucho decirlo antes de. Así que nos vemos. Bye.